Buenos días, profesora, mi nombre es Arias Torres Brian Steven y hoy les vengo a hablar sobre la historia del modelo atómico actual. En el modelo atómico actual se refleja que fue desarrollado en 1920 por dos grandes científicos físicos matemáticos que son Schrödinger y Heisenberg. Schrödinger fue un físico matemático premio Nobel austriaco, el cual en 1926 publicó una serie de artículos que sentaron las bases a la moderna mecánica cuántica ondulatoria y también a las derivadas parciales en las ecuaciones. También podemos encontrar para la creación de este modelo atómico actual también tenemos unas bases matemáticas complejas. ¿Esto qué quiere decir? Que son que el distinto hidrógeno se ocurre a método aproximados. Eso es un ejemplo que ellos dieron, en el cual el electrón se comporta como una onda en un movimiento alrededor del núcleo y no es posible predecir la trayectoria exacta del electrón durante el movimiento que está en el núcleo. También el modelo se fundamenta en los siguientes principios, que son los principios básicos, que son los principios de onda particular de Boglic, lo que esto señala que la materia y la energía presentan caracteres de onda y partícula, que los electrones giran alrededor de una longitud del núcleo. También el principio estacionario de Bohr, que es el que la mayoría ya conocemos, que dice que el mismo que señala que un electrón no puede girar alrededor del núcleo en forma indefinida, que no puede estar girando constantemente o también infinitamente. Entonces, con esto acabamos con lo que es un pequeño modo de la historia y a continuación mi compañero. Muy buenos días, mi nombre es Edison Javier Cuatucuán Bávila. Me toca exponer sobre el científico Werner Heisenberg. Este científico nace en Luxemburgo el 5 de diciembre de 1901 y muere en Múnich el 1 de febrero de 1976. Este científico tuvo una gran trayectoria y un gran aporte para lo que hoy conocemos como el modelo atómico actual. Este científico desde muy joven estaba aficionado por las matemáticas y muy poco por la física. En 1920 empieza a obtener un doctorado sobre matemática pura y de poco a poco empieza a interesarse por la física teórica e intentando trabajar más sobre la teoría de la relatividad de Einstein. Este científico obtiene su doctorado en 1923, presentando un trabajo sobre la turbulencia de fluidos, y enseguida viaja hacia Göttingen, donde trabaja como asistente del científico Max Born. En 1932, poco antes de cumplir 31 años, recibe el Premio Nobel de la Física por la creación de la mecánica cuántica, cuyo uso ha conducido, entre otras cosas, al descubrimiento de las formas aleotrópicas del hidrógeno. Este científico tuvo muchos aportes, lo cual es el principio de la incertidumbre. El principio de la incertidumbre ayuda para el modelo atómico actual. Este es formulado en 1927 y tuvo una gran importancia para el desarrollo de la mecánica cuántica también. Este principio afirma que es imposible medir simultáneamente de forma precisa la posición y un momento lineal de una partícula. Por ejemplo, cuando se encuentra un electrón, al ser bombardeado con fotones, los fotones cambian ligeramente al electrón de su posición. Afirma igualmente que si se determina con mayor precisión una de las cantidades, se perderá precisamente la medida de otra. Y que el producto de ambas incertidumbres nunca puede ser el menor que la constante de Planck. Esto ayudó para lo que hoy conocemos como el modelo atómico actual. Muchas gracias. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Yamilek Yesenia Dactoyanza. Las principales características del modelo atómico actual se define que el átomo se considera como un sistema que contiene electrones girando alrededor del núcleo, en diferentes órbitas, planteando por primera vez la definición de niveles y subniveles. Los números cuánticos n, l, m y s son los que emplean para describir el probable espacio energético que existe entre los electrones y el núcleo. Al ser negativo el electrón, este se comporta como un pequeño imán. Se manifiestan como números positivos, negativos y nulos. El número cuántico spin se refiere al giro del electrón, con sus valores de más un medio y menos un medio.
Todos hemos visto los fuegos artificiales, los colores que producen los fuegos artificiales. Pero alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué son tan brillantes? Pues en el siglo XVIII y XIX los científicos identificaron que cada elemento, al estar en contacto con el fuego, produce un nuevo tipo de color o un distinto tipo de color. Bueno, estos elementos son litio, sodio, potasio, calcio, estroncio, bario y cobre. Pero esto nos da una respuesta gracias al modelo atómico actual, por los números cuánticos. Como lo vuelvo a repetir, son N, M, L y S. En esto se concluye que cuando un electrón recibe energía, brinca de nivel o de órbita. Y cuando deja de recibir energía, la libera retrocediendo y produciendo una nueva luz. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Diego Alexander Dumancela Calderón, del primero A de Electrónica y Automatización. A mí me ha tocado hablar sobre los postulados del modelo atómico actual. El primer postulado nos dice que el electrón se va a comportar como una onda alrededor del núcleo. El segundo postulado nos dice que la dirección no se puede predecir del electrón o del orbital, ya que estos van a ser siempre cambiantes, ¿sí? Nunca se va a poder predecir, ya que al dar una revolución del núcleo, este cambia totalmente su dirección. El tercero nos habla sobre los orbitales existentes que existen para albergar los electrones del núcleo o del elemento que se está averiguando o se está estudiando. Tenemos los orbitales que son 4 en total, que serían S, P, D, F. El cuarto postulado nos dice que en cada nivel de energía vamos a encontrar diferentes tipos de orbitales, de los que mencionamos anteriormente, van a estar juntos y en estos niveles también podemos decir que son 7 en total. A continuación voy a pasar a decir el tipo de capacidad que tiene cada orbital, como por ejemplo, en el primer nivel que tenemos el orbital S, que tiene la capacidad de albergar hasta máximo 2 electrones. En el nivel 2 que tenemos los orbitales S y P, que en total formarían 8 electrones, dando a P 6 electrones máximos de capacidad. En el nivel 3, SPD, que D tendría 10 electrones máximos para albergar en sus orbitales, y en total tendríamos 18 electrones. En el nivel 4 y en el nivel 5 se entraría los orbitales D y F, que darían SPDF, que en total nos daría hasta 18 electrones. Disculpe, hasta 32 electrones. Ya. Estos, a partir del nivel 5, van a decrecer el tipo de orbitales. Se irá reduciendo desde SPDF hasta SPD y SP, en el nivel 7 que terminaría. La cantidad de electrones también dependerá del elemento que se vaya a estudiar. Estos pueden ser tanto isótopos como iones, así que su configuración electrónica en total o los electrones que se encuentren en los orbitales de cada nivel siempre van a variar, dependiendo del elemento obviamente. Esto ha sido todo, ingeniera. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Mauricio Sebastián Andrade Hernández y el día de hoy yo les voy a hablar acerca de las limitaciones del modelo atómico actual, el mecano cuántico. En primera instancia vamos a determinar de que este modelo tiene como bases las matemáticas, pero de un nivel altamente de complejidad. ¿A qué punto hemos llegado, a los científicos, a qué punto han llegado con esto? Es de que solo pueden trabajar y con precisión con el elemento del hidrógeno, mientras que para el resto de los elementos se utilizan aproximaciones. ¿Por qué se da esto? Es porque para una forma experimental este modelo nos es muy útil, es perfecto. Pero para de la forma analítica se nos presentan ciertas dificultades o limitaciones que son poder calcular la posición exacta de una partícula, la velocidad y su energía dentro de los orbitales. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué está establecido así? Es porque el mismo modelo atómico tiene como principio o base el de Heisenberg, el que nos decía de la incertidumbre. ¿Qué nos quiere decir esto? En términos de la física cuántica es imposible determinar la posición, energía, velocidad de estos cuerpos. Pero, en formas sencillas o de otra forma de decirlo, nos quiere decir en que si nosotros tratamos de encontrar o buscar con precisión la posición de una partícula, vamos a saber menos de su velocidad, energía y masa. Por lo tanto, nos quedamos con esa gran incertidumbre.
Entonces, los científicos han desarrollado métodos o una forma para hacer un cálculo con aproximación, para que no exista tanto margen de error. Entonces, a eso se debe que es una de las grandes limitaciones de este modelo atómico. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Mateo Baumañanouch y continuando con lo que dijo mi compañero, yo les voy a explicar acerca de los orbitales y las funciones de probabilidad. Los orbitales, los químicos lo definen como la región donde existe el 90% de probabilidad de encontrarnos con un electrón dentro del átomo. La función de probabilidad nos dice que dada la función en cierto punto del espacio, esta es proporcional a la amplitud de onda de materia que tenga el electrón en dicho punto. Sin embargo, esta función es compleja, lleva números complejos y la representación de la amplitud de onda de materia en el estado físico real no tiene mucho significado. Afortunadamente existe la función del cuadrado de onda. Esta función del cuadrado de onda nos quiere decir que es proporcional a la probabilidad de encontrarnos con un electrón dentro de un volumen dado en el átomo. También se la conoce como densidad de probabilidad. Y respecto a la maqueta que nuestro grupo ha realizado, yo les quiero explicar detalladamente sobre los componentes. Tenemos en el centro un núcleo, el cual está compuesto por protones con carga positiva y neutrones cuya carga es neutra. Alrededor del núcleo tenemos los orbitales, los cuales abarcan los electrones, que es por donde se mueve. Los electrones giran alrededor del núcleo, atraídas por las cargas que tiene este, y se mantiene estable en constante movimiento, como podemos evidenciar en la maqueta, que tiene rotación de los electrones sobre el núcleo. Los electrones tienen carga negativa.